Por un lado el comunismo, por otro lado distintos tipos de fascismo y el nazismo, que buscan construir nuevos arreglos institucionales para movilizar, para canalizar, para utilizar a estas clases sociales que se han visto seriamente afectadas por las crisis, por la Primera Guerra y luego por la profunda crisis de los 20 y todas las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Es en ese contexto de movilizaciones sociales donde los partidos políticos de masas, como se les llama, en particular el comunista y los fascistas, que aprenden dentro de digamos, contextos que formalmente en otros países son originalmente democráticos, de ciudadanos libres, de elecciones periódicas, pero está el problema de que los grupos organizados tienen una capacidad de presión y de movilización que no puede ser contenido por esta idea de individuos libres que votan y se regresan a su casa. El fascismo y el comunismo, pero principalmente el fascismo, aprende a incorporar a los distintos sectores sociales a través de reglas en las cuales les dan cierta, digamos, representatividad a las organizaciones a cambio de lealtad política. Y es como surge, inspirado Calles en alguna medida del fascismo italiano, es como el PRI va reconstruyendo la paz social a través de la construcción de una gran cantidad de organismos, muchas veces con el apoyo del Estado, que representan a los distintos sectores sociales. Es el nacimiento del llamado corporativismo mexicano. El PRI logró pacificar y facilitar una vida política que fue en algún sentido ejemplar. Si comparamos, digamos, la relativa paz social y política que tuvo México desde los 20 hasta la transición democrática, con lo que sucedió, no vayamos fuera del subcontinente, sino quedémonos en el nuestro, golpes militares, hiperinflaciones, desaparecidos, cuasi guerras civiles, fue un sistema muy eficaz que partía de un principio que creo que todos los grupos que viven en México lo entendieron muy rápidamente. El principio era un presidente fuerte, un presidente que era el árbitro último del conflicto, que era quien tenía, digamos, los instrumentos para castigar y premiar a los distintos grupos que vivían en el territorio, pero al mismo tiempo un presidente que estaba solo 6 años. A partir de 1934 no hay reelección consecutiva para ningún cargo. Esto genera una gran circulación de las élites políticas, porque los presidentes se tienen que ir, los gobernadores se tienen que ir. No se generaron el tipo de vínculos personalizados que, por ejemplo, se generan en Argentina con Perón o con Castro en Cuba, sino que el presidente puede ser muy fuerte, pero se va a ir. Y el reto de los grupos organizados es saber cómo relacionarse con ese presidente y con el siguiente y con el siguiente. Pero por otro lado, aunque hay ahí una enorme circulación de las élites, se le permite y se induce a la sociedad, como decía, a organizarse en corporaciones, sindicatos de maestros, de trabajadores, de productores agrícolas, de empresarios, asociaciones de taxistas. Todos o casi todos los mexicanos, sobre todo antes de que creciera la clase media y que este modelo se volviera difícil de manejar, y de ahí en buena medida los problemas políticos del 68 en adelante que enfrenta el PRI, pero el partido incorpora a todos estos grupos de distinta forma, pero con la misma lógica. La lógica es: yo, presidente, tú representas a un grupo, yo me vinculo a ese grupo a través tuyo. Tú tienes como grupo una enorme autonomía para decidir cómo te organizas. En general, los líderes de ahí se perpetúan, tienen una enorme capacidad de control dentro del grupo, se les da libertad para asignar recursos, para premiar y castigar al interior del grupo, pero se requiere una enorme disciplina política. Lo que no se puede es ir en contra de las decisiones del presidente. Si el presidente pide
un apoyo para su sucesor, una movilización en contra de otro grupo. El grupo tiene que reaccionar dando gente, en el caso que sean grupos con amplias capacidades movilizatorias, dinero, en los casos que sean grupos más pequeños, y en particular en la relación con los empresarios. Se dio un acuerdo con un investigador de la Universidad de Stanford, lo calificaba como la alianza para las ganancias. Los empresarios se comprometían a no participar en la política, a no disputar las decisiones políticas del gobierno, y el gobierno generaba una condición de respeto a la propiedad privada, un tipo de cambio estable, protección comercial, protección frente a movimientos laborales excesivos. Estaba bien aislada cuál era, digamos, la capacidad de cada uno de estos grupos en cada uno de sus ámbitos, y el sistema funcionó razonablemente bien, simulando al mismo tiempo que éramos democráticos. Cada 6 años a nivel presidencial había una elección, la elección cambiaba la cúpula política de la presidencia, circulaba todo el mundo. Los grupos corporativos organizados podían o no circular sus dirigentes, era decisión de cada grupo. El caso extremo que todos probablemente recordamos es Fidel Velázquez, que encabezó la CTM por más de 40 años. Había reelección a nivel presidencial, había una enorme autonomía para los distintos grupos para decidir cómo se iban a vincular con el Estado, siempre y cuando no se metieran en las decisiones políticas. Si el grupo en cuestión, como los ferrocarrileros en los 50, decidían disputar la dirección de la política económica del entonces presidente, entonces venía una reacción, había una censura, había una limitación, había un encarcelamiento. Nunca fue un régimen particularmente violento si se le compara con otros de América Latina, pero si había que usar el poder y usarlo hasta sus últimas consecuencias, también se usaba. Pero era un sistema basado en incorporar, no en excluir, en incorporar con estas reglas. Y venía de la mano con un sistema económico que estaba íntimamente relacionado, que era el llamado desarrollo estabilizador. Ustedes seguramente recuerdan muy bien esos años del milagro mexicano. Esto que ahora vemos en China, lo vivimos en México hace 40 años. La Olimpiada Mexicana fue en el 68, la primera Olimpiada en un país no desarrollado, no por casualidad, sino porque entonces el llamado milagro mexicano, esta combinación de democracia, circulación de élites con representación corporativa que permitía una bastante amplia paz política y social, estaba también asociado con un modelo de desarrollo en donde el país se aislaba del exterior, se protegía a la industria, se protegía a cada uno de los sectores con distintos privilegios fiscales, arancelarios, de crédito, etc. Y durante muchos años, prácticamente 2 décadas y medio, logramos tasas de crecimiento sorprendentes, como las chinas de hoy, 7, 8%, tasas de inflación bajas, 3, 4%, tipo de cambio estable a 12.50 desde 1956, 54, no recuerdo fue esa devaluación, hasta 1976, algo que en el resto de los países de nuestro nivel de desarrollo era muy difícil de encontrar. Pero ese modelo, además de ser enormemente provechoso, productivo en términos de crecimiento, como hablaremos un momento después entra en problemas, estaba íntimamente relacionado con el modelo político, porque la fuerza del presidente derivaba en buena medida de su capacidad de premiar y castigar. ¿Y cómo premiaba y castigaba? A partir de un Estado con una enorme capacidad de intervención en la vida productiva del país, de suerte tal que te podía premiar con una protección arancelaria si tenías una cercanía personal o tenías, le habías hecho un favor político, económico al presidente o a su candidato en el pasado, o a los que no se portaban bien les podían mandar una auditoría fiscal, les pueden quitar créditos preferenciales. La economía estaba protegida del exterior y el que decidía con distintos instrumentos de política económica quién competía con quién y hasta dónde era el gobierno. Y eso reforzaba esta relación con los grupos corporativos. Se le permitía, empresarios, obreros, los que sea, una gran libertad dentro de su ámbito,
condiciones de crecimiento propicios para que el pastel se fuera haciendo más grande, y no hay nada que haga más fácil gobernar que en sí mismo que la economía vaya creciendo, y un gobierno que podía regular quiénes eran los que ganaban, quiénes eran los sectores privilegiados, una enorme corrupción en el camino sin duda también, pero una capacidad de modular este crecimiento muy interesante. La clave de esto era la protección frente al mundo externo. Una comunidad como la judía que llegaba con un capital cultural, una capacidad tecnológica muy superior a la de el promedio de los mexicanos, entendió muy bien esto, aprovechó muy bien, y ustedes conocen bien el enorme éxito industrial de muchos de quienes llegaron a México sin recursos y construyeron industrias de distintos tamaños, de distintos alcances, pero muchos de ellos muy exitosos, amparados en esta protección comercial que de otra forma pues, los hubiera tenido que obligar a competir no con los empresarios mexicanos, sino con los de Estados Unidos, con los de Europa, o quienes fueran. Fue un espacio de enorme provecho para muchos. Para grandes sectores mexicanos, los niveles de vida aumentaron y progresaron de forma muy importante. Sin embargo, era un modelo insostenible. ¿Por qué era un modelo insostenible? Primero, ese es motivo de un libro que acaba de entregar la imprenta, que tiene que ver con cómo se construyó un pacto fiscal entre ciudadanos y gobierno que ha estado basado en el principio de cobrar poco. Cuando ustedes no me crean, en México, quizá cada uno de nosotros paga mucho impuestos, pero en México la cantidad de impuestos que nos quita el gobierno es de las más bajas del mundo. Y así fue durante el desarrollo estabilizador, estaba basado en el principio de impuestos relativamente bajos. En una lista de 70 países que presenta el Fondo Monetario en los 60, México era el país número 66 que menos impuestos recaudaba. Entonces, parte de esa enorme incentivo a la inversión, una situación fiscal muy favorable, que durante muchos años coincidió con gastos públicos bajos, pero en la medida en que los distintos grupos sociales fueron creciendo, adquiriendo más fuerza, tuvieron más capacidad de presión, el contexto político de los 60, 70 fue generando capacidades de distintos grupos de presionar más al gobierno. ¿Cómo fue resolviendo el gobierno esas presiones? Gastando. Y si había que resolver el problema en una universidad, se les daban más salarios, resolver el problema con los obreros de una empresa pública, se les daban más salarios, resolver el problema post-68 de las clases medias que sentían que no tenían espacios suficientes de representación y crecimiento, se amplió brutalmente la capacidad universitaria de estudiantes de ingreso a la universidad, se amplió brutalmente la capacidad de darles trabajo a muchos de esos egresados de la burocracia, en un contexto de creciente conflicto político con algunos grupos empresariales. El Estado se empezó a expandir más, y por supuesto una expansión en el gasto no fundada en un incremento de los impuestos, pues las recetas murió, ya todos la vimos en el 76 y en el 82, una desbalance en las cuentas públicas que terminó con inflación, devaluación, crisis fiscal, etc. Del 76 al 82 logramos prolongar este mundo por el ingreso del petróleo, que luego permitió cerrar las cuentas fiscales del 77 al 82, pero cuando las condiciones del mercado petrolero cambian, estalla de forma brutal y salvaje este modelo basado en un Estado que repartía, pero por la misma lógica de privilegios a los distintos grupos en este modelo de premiar y castigar, era un sistema fiscal lleno de hoyos que recaudaba mucho menos que lo de sus pares en otros países del mundo. Y por el otro lado, el desarrollo estaba basado en una industria que creció, que generó empleo, que generó buena cantidad de nuevos bienes para los mexicanos, pero que no eran competitivos a nivel mundial. No podíamos exportar un peso de manufacturas, porque en un mundo protegido estas industrias eran caras, para decir, el precio de los productos eran caros y la calidad de los mismos eran bajos, pero se requerían una gran cantidad de insumos y de maquinaria que no se podía producir en México. Lo único que podíamos exportar eran productos primos, materias primas, primero minerales y productos agrícolas y luego petróleo, pero se fue generando un brutal déficit
en la balanza de pagos, en la medida en que se importaban muchos insumos, y entre la clase media se volviendo más sofisticada, también demandaba productos más sofisticados que no se podían producir en México. Y para que tengamos una idea rápida de qué significó esto en números, en 1981 teníamos un déficit comercial, no me acuerdo el número exacto, pero era como 5 puntos del PIB, y eso pues, no era pagable si no podíamos exportar, y en el momento que cayeron las capacidades exportadoras del petróleo, tuvimos un doble desbalance. Una incapacidad de mantener el tipo de cambio donde lo teníamos, y una incapacidad de mantener las cuentas fiscales donde estaban. Déjame un dato brutal de esto último. En 1982, el déficit público fueron más de 15 puntos del PIB. Es decir, que de cada 100 pesos que se producían en México, el gobierno gastaba 15 que no había recaudado, que los pagaba con deuda o con inflación o con emisión de moneda. Entonces el sistema reventó, y todo el pacto que estaba basado en un Estado que repartía, que protegía, que permitía a los distintos grupos una cierta evolución en crecimiento y bienestar, se volvió insostenible. El gobierno se ve obligado a cambiar el modelo de desarrollo, a ir, porque ya no tiene dinero para pagarlo, a ir participando muchísimo menos en la vida económica, pero además en el camino rompió el gobierno una parte importante del pacto que les expliqué. El pacto era: yo empresario no tengo en la vida política, yo gobierno no me meto con tus empresas. ¿Cuál fue el símbolo de la ruptura de este pacto? La nacionalización de la banca el 1 de septiembre de 1982. El gobierno decide cargarle la responsabilidad de la crisis a los banqueros, cuando desde mi perspectiva claramente no la tenían. La gente compraba dólares porque había que comprar dólares, papá que no compró, pero luego quedó. Es decir, el incentivo era comprar, y los bancos cumplieron como les correspondía a su función de intervención. El presidente López Portillo trata de salir de la crisis con la nacionalización bancaria, y eso rompe el pacto. Y entonces los empresarios, sobre todo en el norte, empiezan a participar en política. Empieza el movimiento democratizador de una parte del país, quizá ya se nos olvidó, pero los primeros presidencias municipales que ganan el PAN las ganan en Chihuahua, Nuevo León, varios estados del norte, como resultado de la movilización de este grupo de empresarios contra la nación bancaria. Además era la respuesta a ese hecho concreto que violaba este pacto, pero además a la amenaza o el miedo de que fuera el primero de varios pasos. Porque una vez que rompes un pacto, rompes el acuerdo expreso de que tú no puedes expropiarme, yo no participo en política, pues yo empiezo a participar en político. Dato interesante, ahí es cuando empieza a participar un joven empresario mediano del estado de Guanajuato de nombre Vicente Fox. Vicente Fox y todo ese panismo que empezó a llegar a la vida política en los 80 se moviliza por la nacionalización bancaria. Y los propios, digamos, grupos obreros, campesinos, etcétera, ven vulnerada esta misma relación con el Estado. El Estado, en principio, te prometía más trabajo, mejor salario, mayor protección, más industrias públicas de las cuales pudiéramos colgarnos más trabajadores. Y esto se empieza a romper durante el sexenio de la Madrid, y el hecho simbólico de esta ruptura es el hecho inusitado de que una vez que destapan a Carlos Salinas de Gortari, que representa de alguna forma el objetivo, necesidad de esta desregulación, liberalización, porque el Estado ya no puede pagar lo que implicaba el pacto anterior, la salida de Cuauhtémoc Cárdenas del PRI, la búsqueda por su lado de la presidencia de la República, el triunfo o casi triunfo, que no sabemos dónde quedan los números, de Cárdenas en el 88, como un símbolo claro de que esa parte del pacto con los movimientos obreros, con el movimiento campesino, con distintos actores movilizables dentro de la Ciudad de México y otras ciudades, no se está cumpliendo, y entramos en un proceso de transición económica y política que termina, no puedo dar más detalles, porque termina, como todos sabemos, con el triunfo primero de Cárdenas y la pérdida del Congreso por parte del PRI en el 97, y con el triunfo de Vicente Fox en el año 2000. Y entonces entramos a un mundo radicalmente distinto. Ya el poder no lo distribuye el presidente seleccionando a su sucesor, seleccionando a los candidatos
a gobernador, seleccionando a los candidatos para la Cámara de Diputados que luego son validados electoralmente en una elección de partido único o semiúnico, donde el PRI obtenía más del 90%, 80% de los votos, y la verdadera disputa política era por la candidatura, y el que decidía eso era el presidente. Nos movemos, pues no lo decidía todo, es el que palomeaba al final las famosas listas. Nos movemos a un sistema político donde el poder lo tienes que ganar en las urnas. Por supuesto que hay actores que tienen más dinero para movilizar más electores, y no voy a entrar ahorita en esa discusión salvo que les interese, pero cambia de raíz el sistema, porque el candidato del presidente ya no tiene seguro ser presidente. Hay uno que se llama La Bastida que por primera vez pierde una elección, y en el momento en que esto sucede, la relación con la sociedad cambia. Primero, el presidente pierde, se había ya perdido en los 80 su capacidad de repartir porque había habido una crisis fiscal, porque había tenido que retirar al Estado de todas aquellas esas actividades que permitía apoyar a ciertos sectores con créditos, con subsidios, etc. Ahora ya no tiene ni el poder último de poder decidir quién va a ser el candidato y asegurar después de decisión que va a ser el presidente, el gobernador, el diputado, lo que fuera. Entonces, el resultado es que ese presidente fuerte ya no tiene la misma capacidad de relacionarse desde el poder con las corporaciones. Y el extremo lo vemos después del 2000 en la relación entre Fox y el Gordillo. Para los grupos organizados que habían tenido la capacidad de construir una poderosa red de aliados, maestros organizados, con recursos, con líderes regionales, con una serie de reglas que les permite al de arriba controlar ese millón de trabajadores, antes sabía que si se peleaba con el presidente lo podían sacar. De hecho, ¿cómo llegó el Bester al poder? Llegó por el pleito de Salinas con Jongitud. Salinas no quería democratizar al sindicato de trabajadores de educación, quería tener un líder que le fuera disciplinado. Lo mismo con el petrolero, meten a la quina a la cárcel, pero ponen a otro igual de corporativo, no democrático, supongamos probablemente muy corrupto, pero que le es disciplinado. Cuando llegan los presidentes del PAN al poder, eso ya no es posible, porque el presidente ya no tiene la capacidad de premiar y castigar. Y el Bester, que es una política muy astuta, inmediatamente se da cuenta. Entonces, las corporaciones empiezan a ganar un espacio en la administración de las políticas públicas mucho mayor a la que tenían antes. El extremo es el yerno de la maestra siendo subsecretario de Educación, donde se empieza a confundir quién es el sindicato y quién es el que administra la educación. Toda esta discusión que estamos viendo ahorita sobre la autonomía de los sindicatos es un reflejo de esto. Por supuesto, no está en juego la autonomía de los sindicatos con la ley laboral, que lo único que pretende es garantizar el sufragio y la rendición de cuentas. ¿Cuál es la autonomía que está en juego? La de los líderes sindicales. Y en el pacto construido de la posguerra en adelante, esa era la parte que estaba muy clara. Mientras ese grupo sea leal, mientras no me cause problemas políticos, tú puedes reelegirte cuantas veces quieras. Te garantizo a ti esa autonomía. Cuando uno ve la reacción de Joaquín Gamboa y de otros líderes sindicales ahora, es desde el punto de vista de las reglas de una sociedad democrática inadmisible, pero desde el punto de vista del pacto en el cual ellos aprendieron y vivieron la política, es una vulneración a su autonomía, no la de la clase trabajadora, pero sí la de ellos. La misma suerte. La UNAM, por ejemplo, no está sujeta a las mismas reglas de rendición de cuentas que el gobierno central, porque eso violentaría su autonomía, un sentido de la autonomía pues, que no es el propio de una sociedad democrática donde ciertas reglas son para todos. Entonces tenemos una herencia de corporaciones muy fuertes con una enorme autonomía, con un presidente que ya no tiene los instrumentos para disciplinarlo, y aunque el contexto democrático en principio empoderaría, como se dice en esta horrible traducción del inglés, le daría poder a los ciudadanos para ser ellos los que eligen y a los que se deben los políticos, en la práctica la capacidad de organización de muchos de estos grupos es más importante que el ciudadano y sus
millones de votos, y lo vemos claramente representado en nuestra Cámara. Nuestra Cámara está llena de legisladores que no representan a los ciudadanos que los eligieron en la circunscripción que le tocó, sino al grupo corporativo que representan, desde los funcionarios de una televisora hasta los empleados del CENTE, hasta los líderes petroleros. Están ahí no para representarnos, como diría el texto constitucional claramente, que son representantes del elector, sino de representante del grupo corporativo que los logró poner ahí. Caso extremo es el Partido de la Maestra, ¿no? Es el único sindicato que yo conozco que además tiene un partido político. Pues tiene ahí las dos caretas, la del sindicato, la del partido que ganó varios millones de votos y por eso tiene registro, pero que le da entonces en esta democracia donde el poder ya no está en el presidente, se ha ido pasando en el Congreso, y en el Congreso tiene una margen de representación que no tiene el ciudadano no organizado, y que no tienen esos representantes alguien que esté más preocupado por cuidar el interés del ciudadano que por cuidar el interés de la corporación. Y se vuelve paradójicamente aquí la regla de la no reelección, que había sido en buena medida la base de la estabilidad de este sistema, porque obligaba a todos a circular. La circulación dependían del presidente en turno, que era el que les permitía ser candidato o no. En la medida en que heredamos ese sistema de corporaciones fuertes con la no reelección, pues no se genera el incentivo para que el diputado de la Miguel Hidalgo, que nos podría representar a nosotros, si tuviera a los 3 años la posibilidad de volverse a presentar y a decirnos: hice todo esto a favor de ustedes, pues no, porque se va a tener que ir a otro lugar, y aunque ya no es el presidente el que manda, son las cúpulas partidistas, son las cúpulas de muchas organizaciones que he estado mencionando. Entonces la relación es más con los liderazgos de las organizaciones políticas que con las del ciudadano, que es lo que permite en una democracia pues que haya una mayor posibilidad, porque en todas hay distorsión, quienes tienen más dinero, más capacidad de organización, tienen más posibilidad de que sus ideas, sus políticas, las políticas públicas que prefieren, sus intereses se vean magnificados, pero en el nuestro, en la ausencia de reelección, se vuelve paradójicamente lo contrario, una forma de desvincular a nuestros líderes electos de nosotros los ciudadanos y darles el incentivo para vincularse con todas estas corporaciones con un enorme poder, una capacidad de luego ayudarlos a adquirir una candidatura en otro lado o un puesto por algún otro lado. Entonces, el resultado neto es que estamos en un sistema político donde aún tenemos una fuerte herencia de la lógica de los arreglos corporativos que fueron construidos de los 20 en adelante, pero que ya no tienen el árbitro último que uno podía disciplinar. Los dos podían muchas veces actuar como el representante del interés general. Los presidentes en México, debería haberlo dicho antes, podían jugar ese rol en la medida en que el presidente se debilita y no hay los mecanismos para que desde la sociedad se generen la presión sobre congresistas y otros funcionarios electos para que sean más representantes del interés general y menos representantes de los intereses específicos. El resultado neto es una serie de dificultades para impulsar reformas de beneficio para todos, y quedamos atrapados en una serie de prácticas legales, prácticas institucionales y arreglos institucionales que favorecen a grupos muy concretos. Pongamos un ejemplo. México es un país que, como ustedes bien saben, el sector petrolero está reservado al Estado. En principio suena muy bonito porque el Estado somos todos nosotros, o a la nación, representada la nación en el Estado. Pero en la práctica ese mundo donde un solo grupo tiene el derecho a explotar el petróleo no ha sido que sea en beneficio de todos nosotros, sino de los grupos que están dentro de la industria petrolera, contratistas, sindicato, por supuesto, administradores de Pemex, etcétera. Una reforma que abriera la competencia, como son los brasileños, pues disciplinaría mejor a estos grupos que de alguna forma tienen muchos mecanismos para apropiarse de la renta petrolera a través de sueldos más altos de los que tienen en el mercado, pensiones impensables en el mundo privado y todo tipo de desviación de recursos, ya sea dinero que va al sindicato para apoyarlos en X y Y, o contratos poco claros que permiten a grupos empresariales vinculados a este sector tener negocios con márgenes de rentabilidad muy por arriba de lo que se debería de tener. Entonces,
no se ha podido abrir el sector de la competencia porque hasta ahora este grupo bien organizado ha tenido la capacidad para protegerlo. Y terminaría con la pregunta de ¿qué podemos esperar del nuevo presidente? ¿Hasta dónde esta tensión entre las reglas e incentivos de la democracia en una economía de una parte abierta, que donde el gobierno ya no tiene los recursos para primero castigar que tenía antes, pero por otro lado todos estos grupos corporativos que quieren mantener una serie de privilegios que dificultan a la economía moverse más rápido, generar más oportunidades? ¿Cómo va a conciliar esto? ¿Qué tipo de presidente va a ser Enrique Peña Nieto? Hasta ahora, lo que hemos visto en la única discusión realmente interesante, reciente, respecto a alguna política pública, que es la reforma laboral, se ha quedado muy claramente cómo está distribuido el poder en este país y qué opinan las principales tres grupos al respecto. En la reforma laboral, como ustedes saben, tenemos por un lado una parte de la reforma que lo que trata es de liberalizar la relación entre empresarios y trabajadores. No es realmente precarizar el trabajo, como diría la crítica de izquierda, sino quitar algunas prácticas muy viciosas que generan toda una serie de mecanismos de intermediación y de extracción de recursos a los empresarios que no son nada productivas para el interés general. Un ejemplo que han oído ustedes muchas veces: contratas a alguien, a los 3 meses lo corren, a los 5 años se te presenta con una demanda en la que ganó, que tiene que ser reinstalado, tienes que pagar 5 años de salarios caídos. Muchas empresas medianas mejor no registran a sus trabajadores o quiebran en el camino. Limitas esto a 1 año y, digamos, generas incentivos menos perversos para este tipo de relación entre abogados, cortes, juntas de conciliación de arbitraje y trabajadores injusta o justamente despedidos. Toda esa parte, el PAN y el PRI están de acuerdo. El PRI, futuro gobierno, pues quiere relaciones laborales que ayuden a la construcción del empleo. No es que vaya a explotar la creación de empleo porque no hay una sola cosa que te resuelva los problemas, pero mueve el país hacia un régimen laboral más flexible con el de nuestros competidores y en principio debe generar más empleo. Bueno, el presidente Calderón también mandó de salida, cuando ya puede, porque se va a volver otra vez oposición del PAN, una medida, solo hay que recordarlo, el apartado A, o sea, no afecta a la maestra, no afecta a los sindicatos que dependen del sector público, solo a los que dependen de las empresas privadas, pero ahí está la CTE, la CROC, que hay muchos sindicatos que se ven afectados. La idea de que en estos sindicatos debe haber sufragio universal secreto para elección de los líderes y rendición de cuentas respecto a los recursos que se tienen, no como una mera declaración, sino como mecanismos de sanción y de vigilancia para que realmente suceda esto. El PRD ve bien esto porque quiere competir políticamente por estos trabajadores que hoy están adscritos a estas organizaciones vinculadas a su vez al PRI. Está a favor de esta parte de la reforma, el PRI está en contra, el PAN está también a favor, y hemos visto cómo se ha repartido muy claramente el voto. En la parte económica, PRI y PAN en un sentido, en la parte política, PRI y PRD, PAN y PRD en el otro, y la gran dilema es si el presidente electo va a querer sacrificar esta reforma o va a poder encontrar una forma de conciliar el limitar la autonomía de aliados muy cercanos a él sin perder las posibilidades de sacar una reforma que le daría a la economía que él administra a los 106 años mayores capacidades de crecimiento. Hasta ahora Peña no nos ha dicho muy claramente cómo está al respecto, ha hecho declaraciones muy vagas de que quiere proteger los derechos de los trabajadores y su autonomía, pero no nos explica muy bien de qué se trata. Pero muy pronto veremos, una vez que sea presidente, cómo va a tratar de conciliar esta tensión entre un mundo que requiere ir, una necesidad de apoyo económica que requiere ir vulnerando estas relaciones corporativas que les he mencionado, con el que son una parte importante de la estructura del pacto que construyó el PRI desde los 30. Yo creo que es una tensión de pronóstico reservado. Ya lo hemos visto en presidentes previos como Salinas, que pudieron mover una partecita de esto, pero todo lo demás, y por eso sigue donde está, no lo pudieron mover. Pero habrá que ver muy pronto, seguramente lo veremos con una reforma energética que espera presentar el presidente Peña a principios del año entrante, principios de febrero, hasta dónde la reforma petrolera es capaz de abrir de verdad el sector, aunque implique vulnerar
a uno de sus aliados más importantes, que ha sido tradicionalmente el Sindicato del Petróleo. México se encuentra en esa transición, falta también repensar muchas de las reglas con las que nos vinculamos a nuestra clase política, incluida la reelección, incluida una menor cantidad de dinero en manos de los partidos, que genera una cosa muy perversa, con dinero nuestro ellos nos convencen de que están haciendo bien su trabajo, repensar la relación entre medios de comunicación y poder público, todo lo que requiere una democracia para funcionar, que son ciudadanos que tengan más fácilmente acceso a la información, pero también ciudadanos más movilizados, más capaces de exigir sus derechos. Pero como digo en el capítulo último de este libro, en las conclusiones, decía un amigo mío, un funcionario de la época de Cedillo, en esa época decía lo siguiente, decía: no es cierto que toda sociedad tenga el gobierno que se merezca, porque si así fuera estaríamos peor. Si la tecnocracia decía, si la sociedad escogiera estaríamos peor. La democracia son los gobiernos que nos merecemos y reflejan realmente también las capacidades, deseos, intereses de la sociedad, opacidad de la sociedad, porque una democracia no puede ser mejor que lo que sus ciudadanos exigen e imponen. El 132 quieren apoyar, porque el primer problema que tiene el 132 es que yo ahorita me puedo llamar el representante del 132 en el Museo de Antropología, porque no tiene una organicidad, o sea, no hay. Lo interesante de este movimiento y lo revelador de este movimiento es que, a diferencia del PRI, del PAN, de la CTM, del Comité Central, de ustedes, eso tiene reglas. Alguien, para participar ahí tienes que cumplir algún requisito, llenar un formulario, pagar una cuota, asumir una serie de principios, aceptar una serie de decisiones que vienen del representante de tu partido, de tu grupo, lo que sea. El 123, con muchos movimientos sociales recientes, ante su brutal desconfianza de sus representantes, de las relaciones de autoridad entre líderes y grupos sociales, se articula como un movimiento donde no tiene reglas, donde cualquiera se puede llamar 123. En sus orígenes tiene un componente espontáneo, social, de protesta ante una percepción de actitud autoritaria y déspota por parte de la campaña de Peña Nieto en Ibero, pero que ahora tú quemas un camión y luego vienes a protestar en la Ciudad de México y dices que eres el 132, porque tiene una enorme, digamos, una careta que generó muy rápido una cierta legitimidad, y es más fácil decir soy 132 que un normalista que no quiere clases de inglés en Michoacán. Entonces se volvió una forma de protección mediática, de ampliación de tu credibilidad, pero que está entrando en una fase muy rápida por lo mismo de creciente desprestigio. Ese movimiento Yo Soy 132 de mayo, cuando les guste, de este año, ya no es el de ahora. Y el movimiento le va a pasar que desde algunos van a volver comentaristas de Televisa, como el vocero, que ahora va a trabajar para Televisa, hasta grupos radicales que con la bandera del 132 van a cargar autobuses aquí y allá. Entonces, bueno, si eso les gusta a ustedes, está bien, no lo sé. Pero el tema más de fondo, creo, es por qué un movimiento como este tuvo el impacto y hasta dónde va a tener impacto ahora. Tuvo impacto por un serio problema de la democracia mexicana, que es ciudadanos que participan poco, y no porque haya restricciones a la participación, sino que generamos una sociedad políticamente pasiva. Hay que ver, ¿cuántos ejemplares de periódicos se venden en México versus Buenos Aires? Muchos más allá, siendo una ciudad más chica, porque la ciudadanía se informa, le interesa, participa más. Luego acaban con lo que acaban, pero ese es otro tema. El punto es, en ese contexto de poca participación, pues un grupo que al principio se ve fresco, que tiene una bandera legítima, porque es cierto que tenemos un sistema político donde la información no fluye como debería de fluir. Uno contrasta el debate, el segundo, que es probablemente el mejor, entre Obama y Romney, contra nuestros debates acartonados, donde no había sorpresas, donde no había discusión, donde
no se presentaba realmente información clara, posiciones claras por la rigidez. Si uno compara lo que tuvo el señor Romney para llegar a la candidatura, las veces que lo desnudaron literalmente de cada una de las cosas que ha hecho en la vida, un escrutinio de cada uno de los actores que participan en la vida política, desde los medios de comunicación, pues sí, nuestra democracia está muy rarita. Y el 132 en sus orígenes se montan muy bien en estas cosas. En el camino se fue desvirtuando por la incapacidad de construir una forma sólida de organización, fue siendo capturado por otros grupos, y hoy creo que más bien va a ser una careta que van a usar los de Atenco, los del SME, los normalistas, cada vez que quieren hacer algo, hasta que la marca vaya perdiendo todo valor. Okay. Bueno, realmente hay muchísimas preguntas porque realmente refleja la calidad de la presentación, entonces no voy a poder evidentemente escoger todas. Hago una quizás un poquito más polémica, tomando en cuenta la idea de si no te metes con la política no se va a meter contigo. ¿Qué piensa del retraimiento de la comunidad judía de la política en el país? Es una muy interesante pregunta y me va a permitir ahondar un punto que por el tiempo ya no. Yo creo que la comunidad judía, hasta donde la conozco, pero la conozco muy mal, entonces tengan un poco de paciencia y sean caritativos conmigo, porque a lo mejor digo cosas que no son realmente como operan, pero hasta donde la puedo yo ver desde afuera, pues yo creo que la comunidad entendió bien el régimen corporativo, supo construir las instituciones para vincularse con el régimen corporativo, y no se trataba de participar en la política para ampliar, no sé, una visión X de la política educativa, sino para sacar cosas concretas para la comunidad, para defender cosas concretas para la comunidad, y creo que en ese sentido funcionó bien y entendieron bien cuál era la lógica de ese sistema, porque si los maestros no podían con todo su peso salirse de ella, pues menos un grupo pequeño como el de ustedes. Creo que obtuvieron bastante de lo que quisieron, pero ciertamente en el cambio de sistema, pues las formas de articulación a lo mejor ya no son tan útiles como antes, porque además ya no es solo un actor con el que hay que articularse con muchos más, no sé hasta qué punto lo han logrado. Yo creo que hay una buena relación con las autoridades de la Ciudad de México, no sé hasta dónde lo sean. Creo que al mismo tiempo a la comunidad le pasó, la comunidad tuvo un gran impacto en la transformación del modelo económico, porque una buena parte de la riqueza que se genera en la comunidad se generaba en la industria, una industria mediana o más bien medio grande, y no toda soportó la apertura. En ese mundo de mayor competencia, muchas empresas mexicanas, incluidas las de la comunidad, no soportaban la apertura, y lo que era como una de las fuentes de riqueza, de creación de empleo, de programa más fuerte, creo que se vio debilitada, y empezó a surgir otro tipo de actividades, sin duda el inmobiliario, que importa mucho las relaciones con los gobiernos locales, pero que yo creo que son actividades mucho menos dinámicas y estables en el tiempo, porque dependen mucho de esas relaciones políticas que otros pueden también tener. Entonces creo que, como todo grupo en México, habría que pensar si tenemos, yo en mi grupo, ustedes todos, toda la, digamos, participación y compromiso que requiere una sociedad democrática, que pasa desde estar mucho más cercano con nuestro representante electo, que con esta falta de reelección es muy complicado, lo entiendo, mucho más informado no solo en las políticas de interés inmediato, sino en aquellas de interés general. La reforma laboral que puede ser buena para el país, pues no la defienden nunca los ganadores, pero sí la protestan los perdedores. Se acaba viendo siempre un desequilibrio en todos los temas donde los grupos organizados tienen mucho más peso para defender sus privilegios de grupo que los que no estamos organizados para defender los beneficios para todos. Entonces creo que además la forma en la que se defienden las minorías en una democracia son distintos. Primero, un régimen jurídico mucho más sólido, una capacidad de... La democracia es al mismo tiempo el régimen del gobierno de la mayoría, pero también la protección de un conjunto básico de derechos que incluye la diversidad, la pluralidad, el respeto a la religión, etc. Entonces creo que ahí, aunque ya no depende tanto de una relación como grupo organizado con el poder, la propia democracia te amplía esos espacios y te puede dar también más tranquilidad para acometer desde la diversidad de la comunidad otros intereses
la persecución de otros fines, que probablemente un régimen más cerrado es más difícil. Pero la verdad que estoy hablando con un terreno que me es muy pantanoso, pero desde el punto de vista más general, digamos, para los que no lo conozco bien, desde el punto de vista más general, la democracia obliga a repensar cuáles son los puntos de acceso al poder y cuáles son los mecanismos para tener impacto que ya van más allá de la participación en un grupo vertical y que abre puertas diversas, formas distintas de vinculación con otros grupos en los que puede haber coincidencia en tal o cual tema, y creo que vuelve la vida política pues, más compleja, pero también más diversa y más rica.